Pilar Gómez, reconocida periodista y directora de Artículo 14, se vio envuelta en uno de los debates más intensos y sorprendentes de la televisión española, que no solo captó la atención de todos los espectadores, sino que también dejó completamente desconcertado al cantante comunista Ramón Zin. El programa en el que se desarrolló el intercambio, La Sexta, estaba tocando un tema de gran trascendencia política y judicial: la imputación del fiscal general del Estado, quien había sido señalado por estar involucrado en la presunta filtración de correos electrónicos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los cuales se discutía la posibilidad de un fraude fiscal. Este escándalo no solo había puesto en el ojo del huracán al fiscal general, sino que había desatado una ola de controversia tanto por las implicaciones legales del asunto como por la forma en que las instituciones españolas habían gestionado todo el proceso. El tema estaba dando mucho que hablar, no solo en los círculos políticos, sino también en la opinión pública, que seguía con gran interés los avances de la investigación. Durante el debate, Ramón Zin, conocido por sus posturas de izquierda radical y por su tono de crítica feroz hacia la derecha, aprovechó la ocasión para atacar directamente al fiscal general del Estado. Sin embargo, en lugar de centrarse en las graves acusaciones que recaían sobre este, Zin intentó desviar el enfoque del debate hacia la figura de Isabel Díaz Ayuso y su entorno político. A lo largo de su intervención, Zin se volcó por completo en hacer hincapié en el supuesto fraude fiscal que podría haber cometido el novio de Ayuso, sugiriendo que ese era el verdadero centro de la discusión, obviando así el hecho de que el fiscal general, como máxima autoridad en la lucha por la justicia, estaba siendo investigado por un posible delito de filtración. Con sus palabras, Zin intentó transformar el asunto en un tema personal que involucraba directamente a Ayuso, sugiriendo que su entorno era el responsable de un fraude fiscal y que ese hecho era de mayor relevancia que lo que sucedía con la figura del fiscal general. Este intento de Zin por desviar la conversación fue, en muchos sentidos, un claro intento de manipulación del debate. Sabía que, al poner el foco en la pareja de Ayuso y las posibles irregularidades fiscales, se podría desviar la atención de la imputación del fiscal general, que era el verdadero tema candente. Sin embargo, la periodista Pilar Gómez no se dejó influenciar por estos intentos de distracción. Con una capacidad de intervención rápida y eficaz, Pilar Gómez no dudó en interrumpir a Zin para frenar sus afirmaciones y redirigir el debate a lo que realmente importaba. Fue en ese momento cuando se produjo uno de los momentos más impactantes de la discusión, ya que Pilar, con una claridad meridiana y sin dudar ni un segundo, cuestionó y refutó los argumentos de Zin de manera tajante. La periodista, con un tono firme y preciso, dejó claro que el asunto de la imputación del fiscal general del Estado no podía ser trivializado o desviado hacia otros temas, como el fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Pilar Gómez centró su intervención en subrayar que la figura del fiscal general debía ser tratada con el respeto que merecía debido a su responsabilidad en el sistema judicial español. El fiscal general es la máxima autoridad en la lucha por la legalidad y la justicia, y es incompatible que una persona en su cargo esté bajo la sospecha de haber cometido un delito tan grave como la filtración de correos privados, afirmó con rotundidad. Su postura era clara: aunque el fraude fiscal de la pareja de Ayuso era un tema relevante, no debía opacar la gravedad de la imputación de un fiscal general, que en última instancia es quien tiene el deber de garantizar que se cumpla la ley en todos los niveles del Estado. Con una intervención directa y sin ambajes, Pilar Gómez llevó el debate de vuelta al punto central, demostrando una vez más su capacidad para intervenir de forma profesional y rigurosa en debates complejos. Su postura no solo fue una crítica a la falta de enfoque de Zin, sino también una defensa de la integridad del sistema judicial y de la justicia en su conjunto. La periodista destacó la paradoja que representaba que alguien en el cargo de fiscal general, encargado de velar por la justicia y la legalidad en el país, estuviera siendo investigado por un posible delito. Es una paradoja que el máximo responsable de la justicia en España esté bajo sospecha. No se puede permitir que alguien en ese cargo esté implicado en una investigación de tal gravedad, subrayó con firmeza, dejando claro que la imputación del fiscal general era un asunto mucho más serio que cualquier irregularidad que pudiera haber cometido la pareja de Ayuso. Pilar Gómez, con su intervención, demostró una gran comprensión del sistema judicial y político español. Su capacidad para desenmascarar los intentos de Zin de desviar el foco del debate y devolver la atención al punto crucial fue un ejemplo de profesionalismo y de cómo abordar temas complejos con rigor y responsabilidad. La periodista hizo una clara distinción entre los dos casos en cuestión: el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, por un lado, y la imputación del fiscal general, por otro. Mientras que el primero era, sin lugar a dudas, un asunto a tratar con seriedad, Pilar Gómez dejó claro que no podía haber ningún tipo de relativización cuando se trataba de la figura del fiscal general. El fiscal general debe ser una persona intachable, que inspire confianza en la ciudadanía. Si está bajo sospecha, eso mina la confianza en todo el sistema judicial, afirmó, recalcando la importancia de que la justicia se administre con imparcialidad y sin ningún tipo de duda sobre su integridad.
Además, Pilar Gómez dejó entrever un aspecto fundamental: no se podía permitir que la política y los intereses partidistas influenciaran en el funcionamiento del sistema judicial. Si bien Zin intentó politizar el asunto al desviar la atención hacia Ayuso y su entorno, Pilar Gómez defendió con firmeza que los temas relacionados con la justicia debían ser tratados con total independencia de las luchas políticas. La justicia no debe estar al servicio de intereses políticos. Es una cuestión que afecta al corazón mismo del sistema democrático. Si el fiscal general está siendo investigado por un posible delito, esto no puede ser tratado como un simple incidente. Es un asunto de extrema gravedad, concluyó la periodista, dejando en claro que la situación del fiscal general era mucho más que una cuestión política o mediática, era un asunto que tocaba los cimientos de la justicia en España. Con esta intervención tan bien fundamentada, Pilar Gómez no solo refutó las acusaciones de Zin, sino que también consiguió recuperar la seriedad del debate y colocar el foco donde realmente importaba, en la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial. En una época en la que los temas políticos y judiciales se mezclan frecuentemente en los medios de comunicación, la periodista dejó claro que el respeto por la justicia y el cumplimiento de la ley debía prevalecer sobre cualquier tipo de estrategia partidista. La claridad y determinación con la que Pilar Gómez abordó el debate no solo la posicionaron como una de las voces más respetadas del programa, sino que también puso en evidencia la importancia de tratar los asuntos judiciales con la seriedad y el enfoque que requieren. El debate en el programa continuó con una intensificación de la crítica por parte de Pilar Gómez, quien, con una postura imbatible, no dejó de desmontar los intentos de Ramón Zin por desviar el tema central. Mientras el cantante trataba de redirigir la conversación hacia otros puntos, como el entorno de Isabel Díaz Ayuso, Pilar mantenía su enfoque claro, conciso y contundente sobre el verdadero núcleo del debate: la imputación del fiscal general del Estado y las implicaciones que este caso podría tener no solo para la persona implicada, sino para el sistema judicial en su conjunto. Pilar Gómez, conocida por su agudeza y capacidad para presentar los hechos con una claridad asombrosa, explicó con detalle la importancia que tenía el cargo de fiscal general. Este puesto, resaltó, no es solo una figura más dentro del entramado judicial del país, sino que se trata de la máxima autoridad en la lucha contra la corrupción y los delitos. El fiscal general tiene la responsabilidad de velar por la legalidad, de ser el guardián de la justicia y de garantizar que las leyes se apliquen de manera equitativa y sin favoritismos. Para Pilar Gómez, la imputación de esta figura clave no solo era un asunto de ética y moralidad, sino que también representaba un desafío gravísimo para la estabilidad institucional del país. Con una convicción implacable, explicó que la acusación contra el fiscal general no podía ser tratada como un simple desliz o una anécdota más en el ámbito político. La imputación de una figura de tal relevancia abría una serie de interrogantes y generaba un profundo malestar dentro de la sociedad, que ya estaba acostumbrada a ver cómo los casos de corrupción y escándalos se resolvían de manera superficial o se dejaban en el olvido. Este caso, según Gómez, no podía seguir ese mismo curso. Cuando un fiscal general es acusado de un delito tan grave, no se trata solo de su imagen o de su carrera personal. Se trata de la confianza de toda la ciudadanía en el sistema judicial. ¿Cómo podemos esperar que alguien que debería ser un modelo de integridad y justicia esté siendo investigado por presuntas irregularidades? Esta es una cuestión que afecta a todos los niveles del sistema judicial, afirmó con rotundidad. Pilar continuó profundizando en la gravedad de la situación, señalando que lo realmente preocupante de este caso no era solo la imputación del fiscal, sino el hecho de que las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia estaban tomando una postura inusualmente protectora con respecto al fiscal general. Este comportamiento, a juicio de la periodista, solo conseguía generar más dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial. Lo más preocupante de todo esto no es solo la implicación del fiscal general, sino cómo desde las instituciones se está intentando proteger a alguien que debería ser el primero en rendir cuentas si se ve involucrado en un escándalo de esta magnitud, comentó Gómez, resaltando que la actuación de la Abogacía del Estado, que parecía abogar por la defensa del fiscal sin cuestionar las pruebas o el proceso, solo sumaba incertidumbre y desconfianza al caso. ¿Cómo es posible que estemos ante un fiscal general imputado, y la Abogacía del Estado, en lugar de mantener una postura neutral o exigir total transparencia, esté actuando como un equipo de defensa personal de esa misma persona? ¿Qué clase de mensaje estamos enviando al resto de la sociedad? ¿Es que estamos sugiriendo que las instituciones no son capaces de enfrentarse a la verdad cuando se trata de uno de los suyos? Cuestionó Pilar Gómez, expresando con claridad su desconcierto ante la postura defensiva que se había adoptado desde las altas esferas. Además de señalar la contradicción que suponía la defensa del fiscal general por parte de las instituciones, Pilar Gómez también denunció lo que ella consideraba un peligroso precedente en el ámbito judicial. Lo que estamos viendo es algo mucho más grave que una simple defensa política. Estamos presenciando cómo, desde las instituciones,
Se intenta tapar un escándalo que debería ser tratado con la máxima transparencia. Si un fiscal general está bajo sospecha, lo primero que debemos exigir es que se haga una investigación imparcial, que no haya injerencias ni presiones para que el caso se cierre rápidamente. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario, una especie de operación encubierta para proteger a la figura del fiscal, sin importarle lo que eso signifique para la confianza de la gente en la justicia, explicó la periodista, con un tono de voz cada vez más firme y seguro. Pilar no solo criticaba las acciones de la abogacía del Estado, sino que también hacía un llamado a la acción a la ciudadanía, instando a que se exigiera una investigación exhaustiva y sin interferencias en el caso del fiscal general. La periodista no dudó en afirmar que la postura adoptada por las instituciones no solo era incorrecta, sino que también ponía en peligro la propia credibilidad del sistema judicial. En democracia, lo primero que debemos exigir es que se haga justicia, sin importar quién sea el implicado. No podemos permitir que alguien que está en una posición de poder y responsabilidad, como lo es un fiscal general, se vea protegido por las mismas instituciones que deberían ser las encargadas de vigilar la legalidad. Si seguimos permitiendo que estos casos se tapen o se traten con guantes de seda, lo que conseguiremos es que la ciudadanía pierda por completo la fe en el sistema judicial, advirtió, dejando en claro que este no era un problema menor ni algo que pudiera ser ignorado. Pilar Gómez también dejó claro que la situación no solo implicaba la imagen del fiscal general, sino que estaba en juego la integridad misma de las instituciones judiciales del país. Este caso es mucho más que una cuestión de culpabilidad o inocencia. Se trata de la confianza que los ciudadanos tienen en su sistema judicial, en su capacidad para impartir justicia de manera imparcial. Y cuando una de las figuras más altas del Poder Judicial está bajo sospecha, lo que se pone en cuestión es todo el sistema que esa figura representa, dijo con una preocupación palpable en su voz. Pilar insistió en que la única manera de restaurar la credibilidad del sistema era a través de una investigación justa y transparente, que no estuviera influenciada por intereses políticos o personales. La transparencia es la clave. Y si no somos capaces de exigirla, entonces estamos condenados a seguir viendo cómo la justicia se convierte en un juego de intereses políticos, señaló. El debate, que en sus primeros momentos parecía estar dominado por el intento de desviar la atención hacia otros temas, como las irregularidades fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ahora se había centrado completamente en el verdadero corazón del asunto, la figura del fiscal general y las implicaciones de su imputación. Pilar Gómez, con una claridad y coherencia que pocos en el programa lograron igualar, hizo una llamada a la reflexión sobre lo que este caso realmente significaba para el futuro de la justicia en España. La periodista dejó en claro que no solo se trataba de un enfrentamiento político, sino de un debate mucho más profundo sobre la integridad y la confianza en las instituciones judiciales. Para Pilar Gómez, el asunto de la imputación del fiscal general del Estado trascendía con creces el ámbito de una discusión sobre un caso judicial específico, convirtiéndose en un reflejo palpable de los fallos estructurales y sistémicos que han venido aquejando tanto al sistema judicial como al sistema político del país. Gómez veía este asunto como una clara señal de los graves problemas que, de no ser tratados adecuadamente, podían tener consecuencias nefastas para el futuro de la democracia y el Estado de Derecho en España. En su intervención, la periodista no solo se limitó a señalar las irregularidades de este caso en particular, sino que alertó de los riesgos que podría implicar para la estabilidad y confianza en las instituciones si este tipo de situaciones no se abordaban con firmeza y determinación. A lo largo de su discurso, Gómez insistió una y otra vez en la importancia de que las instituciones actuasen con total transparencia, imparcialidad y responsabilidad, sin caer bajo la influencia de presiones políticas o intereses particulares. Con una contundencia que no dejó lugar a dudas, Pilar Gómez defendió la postura de que la independencia del Poder Judicial no era un lujo ni una opción, sino una necesidad fundamental para que el sistema judicial pudiera seguir siendo el pilar que garantiza la justicia, el respeto a la ley y la igualdad ante los tribunales. Para la periodista, lo que estaba sucediendo con la imputación del fiscal general era un claro ejemplo de que los valores más esenciales que sostienen la estructura judicial del país se estaban viendo comprometidos. Es fundamental que el sistema judicial actúe con transparencia y sin ningún tipo de presión política, afirmó con rotundidad, destacando que el principio de imparcialidad debía ser la piedra angular sobre la cual se basara toda la administración de justicia. Según Gómez, cualquier intento de injerencia política en el proceso judicial ponía en peligro la confianza que los ciudadanos depositan en el sistema, y podría, incluso, amenazar la cohesión misma de la sociedad. La periodista también hizo un llamado a la reflexión sobre cómo este tipo de escándalos, que afectan a figuras clave dentro del sistema judicial, dañan profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Cuando un fiscal general, que tiene la misión de velar por la legalidad, se ve involucrado en un escándalo de esta magnitud, la confianza de la sociedad en las instituciones se ve gravemente afectada, señaló Pilar Gómez, subrayando la enorme responsabilidad que recae sobre alguien que ocupa un puesto tan crucial en el Estado. Según Gómez,
La independencia judicial es esencial para que los ciudadanos puedan creer en la justicia de sus instituciones, y cuando se percibe que esos pilares están siendo socavados, el daño no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que tiene un impacto mucho más amplio en la legitimidad del sistema judicial en su conjunto. Para la periodista, la falta de transparencia en este tipo de casos pone en duda no solo la imparcialidad del proceso judicial, sino también la capacidad del Estado para garantizar que la justicia sea administrada de manera equitativa y sin favoritismos. En un giro crucial de su intervención, Pilar Gómez hizo un análisis detallado sobre la figura de García Ortiz, el fiscal general imputado, y lamentó profundamente que una persona con una trayectoria tan respetada dentro del ámbito judicial se hubiera visto envuelta en un escándalo de tal magnitud. Para Gómez, esta situación era especialmente dolorosa porque García Ortiz había sido considerado un hombre de honor, un fiscal que se había ganado la confianza y el respeto de sus colegas y de la sociedad en general por su dedicación al cumplimiento de la ley. Lo que está pasando ahora es una tragedia, dijo Gómez con pesar, reflexionando sobre el impacto que este caso tenía no solo para el fiscal general, sino también para las instituciones que representaba. García Ortiz, según la periodista, había sido un modelo de integridad dentro del sistema judicial, y ahora, de manera inexplicable, se encontraba bajo la lupa de una investigación por un posible delito, lo que generaba una enorme incertidumbre sobre la capacidad del sistema para procesar de manera objetiva y justa a los individuos que, en teoría, deben ser los guardianes de la legalidad. En sus palabras, Pilar Gómez subrayó el contraste entre la reputación de García Ortiz y las acusaciones que ahora pesaban sobre él. García Ortiz, con la trayectoria que tiene, ha puesto en riesgo su reputación y la de toda la institución que representa, reflexionó, destacando cómo este caso no solo afectaba a la persona involucrada, sino que también socavaba la confianza en todo el sistema judicial, el cual, como ya había mencionado, debería estar por encima de cualquier duda o sospecha. Gómez lamentó que aquellos que hasta ese momento habían trabajado estrechamente con García Ortiz no podían creer lo que estaba sucediendo, cuestionando cómo alguien que había sido un referente dentro del sistema judicial podía verse implicado en una situación tan complicada y controvertida. ¿Cómo es posible que alguien que hasta ahora se había ganado la confianza del sistema judicial esté ahora siendo investigado por un posible delito?, se preguntó la periodista, indicando que este tipo de situaciones no solo afectaban a la persona directamente implicada, sino que también tenían efectos profundos en la percepción pública de la justicia y en la estabilidad del sistema judicial en su conjunto. Además, Pilar Gómez aprovechó la ocasión para reflexionar sobre cómo la falta de claridad y de acción decidida en estos casos podía generar una sensación de impotencia entre los ciudadanos. Según Gómez, cuando se dan este tipo de casos en los que las instituciones no actúan con transparencia y sin mostrar la debida imparcialidad, se crea un caldo de cultivo para que la desconfianza se instale en la sociedad, alimentando teorías conspirativas y desinformación. Los ciudadanos merecen saber que los casos de corrupción o de posibles delitos cometidos por figuras clave dentro del sistema judicial se manejan con la máxima seriedad y transparencia, afirmó, indicando que la falta de una respuesta clara solo alimentaba el escepticismo y la frustración. Para la periodista, este tipo de situaciones, si no se tratan con la gravedad que merecen, pueden tener consecuencias muy perjudiciales para el futuro de la democracia y la justicia en España. Gómez concluyó su intervención haciendo un fuerte llamado a la reflexión colectiva sobre la necesidad urgente de reforzar la independencia y la transparencia dentro de las instituciones judiciales, advirtiendo que, si no se tomaban decisiones claras para garantizar que casos como el de García Ortiz fueran tratados de manera justa y sin interferencias, la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial podría desmoronarse. Este caso no puede quedar en el olvido. Es un claro recordatorio de lo que está en juego, la confianza de la sociedad en las instituciones y el propio Estado de Derecho, concluyó Pilar Gómez, haciendo un llamamiento a las autoridades para que no permitieran que este escándalo quedara impune o fuera tratado como un incidente aislado. Según ella, solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los principios fundamentales de la justicia, se podría restaurar la confianza en las instituciones judiciales y garantizar que el Estado de Derecho siga siendo la base sobre la que se construya una sociedad democrática y libre. Pilar Gómez no perdió la oportunidad de señalar con vehemencia la responsabilidad que recaía sobre las autoridades y los partidos políticos que, de manera activa o por omisión, habían permitido que la situación que ahora se encontraba sobre la mesa llegara a este punto tan crítico. En su intervención, la periodista subrayó que el hecho de que una figura tan crucial para el sistema judicial como el fiscal general se viera involucrada en un escándalo de tal magnitud reflejaba serios problemas dentro de las estructuras que deberían haber garantizado su imparcialidad y ética profesional. Cuando un fiscal general, que debe ser un ejemplo de imparcialidad, se ve envuelto en un escándalo tan grave, algo no está funcionando en el sistema, señaló con firmeza Pilar Gómez, evidenciando que la responsabilidad de esta crisis no recaía solo sobre la figura de García Ortiz,
sino sobre los mecanismos políticos y judiciales que permitieron que su nombramiento no fuera más exhaustivo y que su permanencia en el cargo no fuera cuestionada antes de que estallara el escándalo. Gómez fue directa al afirmar que este caso revelaba un fallo sistémico y puso en duda la capacidad del sistema para garantizar que las personas elegidas para ocupar cargos tan fundamentales fueran realmente aptas para desempeñar tales responsabilidades. Es momento de que nos planteemos seriamente si estamos eligiendo las personas adecuadas para ocupar estos cargos tan importantes, añadió la periodista, sin temor a desafiar las decisiones tomadas por quienes tienen en sus manos el poder de nombrar a los responsables de velar por la justicia en el país. La crítica de Pilar Gómez fue más allá de una mera observación, convirtiéndose en una denuncia abierta de las malas prácticas que, según ella, habían permitido que figuras como García Ortiz accedieran a posiciones tan poderosas dentro del aparato judicial. Con una postura tajante, Gómez advirtió que la situación evidenciaba una grave falta de control y vigilancia en el proceso de selección y evaluación de los cargos judiciales, lo cual estaba permitiendo que individuos con problemas éticos o legales se mantuvieran en posiciones claves sin que se les exigiera rendir cuentas por su comportamiento. La periodista planteó de forma contundente que no solo se debía reflexionar sobre el proceso de selección de estos cargos, sino también sobre la falta de mecanismos efectivos para garantizar que los fiscales generales, jueces y otros miembros de la judicatura estuvieran sujetos a una supervisión continua que evitara que situaciones como esta se repitieran en el futuro. La transparencia y la ética deben ser los pilares fundamentales de cualquier cargo público, especialmente en el ámbito judicial, recalcó, destacando que, sin una revisión profunda de los procedimientos de selección y control, este tipo de escándalos seguirían ocurriendo. En otro momento de su intervención, Pilar Gómez subrayó de manera especialmente grave la acusación de ocultación de pruebas por parte del fiscal general, un acto que calificó como un atropello a la ley y a la ética profesional. La periodista expresó con indignación que la ocultación de pruebas no solo era una infracción de carácter legal, sino también un acto que socavaba la base misma de la justicia, dañando la confianza pública en el sistema judicial. El hecho de que el fiscal general haya ocultado pruebas es algo que no podemos pasar por alto, señaló con rotundidad, enfatizando que este tipo de comportamiento no solo era una violación grave de la ética profesional, sino que ponía en tela de juicio la responsabilidad que implica el cargo que ocupa una persona en tan alta posición dentro de las instituciones del Estado. Pilar Gómez no dudó en describir el acto de ocultar pruebas como una de las violaciones más serias de los principios fundamentales de la justicia, pues no solo afectaba al caso en cuestión, sino que también creaba un precedente peligroso que podía fomentar la impunidad y la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Para la periodista, el escándalo no se limitaba a los actos del fiscal general en sí mismos, sino que representaba un reflejo de los problemas estructurales que aquejan al sistema judicial y político del país. A lo largo de su intervención, Pilar Gómez insistió en que la ocultación de pruebas era solo un aspecto de un problema mucho mayor: la falta de transparencia en las instituciones y la creciente desconfianza de los ciudadanos en un sistema judicial que, lejos de actuar con imparcialidad, se veía marcado por irregularidades y la influencia de factores externos, como la política. Esto es una clara violación de la ética profesional y de la responsabilidad que implica el cargo que ocupa, concluyó Gómez, instando a las autoridades y a las instituciones involucradas a tomar cartas en el asunto de manera decidida. En sus palabras, estaba implícito un mensaje claro y contundente: el sistema judicial no podía seguir permitiendo que las malas prácticas, la falta de transparencia y la politización de la justicia afectaran el funcionamiento de las instituciones. Este enfrentamiento con Ramón Zin, quien intentaba desviar la conversación y minimizar el impacto de los hechos, dejó claro que Pilar Gómez veía la situación como algo mucho más serio que un simple escándalo aislado. Para ella, se trataba de una crisis institucional que tenía repercusiones mucho más profundas, ya que comprometía la credibilidad del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho. Gómez no solo criticó las acciones del fiscal general, sino que también alertó sobre las implicaciones a largo plazo que este tipo de situaciones podía tener sobre la percepción pública de la justicia y el bienestar de la democracia en el país. La periodista logró, con sus intervenciones, desmantelar el intento de Zin de desviar el foco del verdadero problema, evidenciando las profundas irregularidades que se estaban cometiendo dentro de las altas esferas del Poder Judicial. A lo largo de su intervención, Pilar Gómez logró desentrañar y poner al descubierto los fallos sistémicos que habían permitido que una figura como García Ortiz llegara a tan altos niveles de poder sin que se le exigiera una rendición de cuentas efectiva sobre su actuación. A su juicio, la responsabilidad no recaía solo sobre el fiscal general, sino también sobre los responsables políticos que permitieron que una persona de esa índole continuara al frente de una institución de tanta relevancia. Con sus palabras, Gómez también dejó claro que la situación de García Ortiz no debía ser vista como un incidente aislado, sino como una advertencia sobre la necesidad de reformar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el ámbito judicial. Solo de esta manera, según la periodista,
se podría restaurar la confianza en un sistema judicial que parecía estar cada vez más alejado de los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad y justicia.